Amigos, un saludo cordial. Estamos acá en Cochabamba participando de la Feria Internacional del Libro en el recinto ferial, en el campo ferial de la Laguna Lalay. Estamos estos días, hace 3 días estamos acá y vamos a estar hasta el 13, hasta este domingo. Hoy es 7 de octubre de 2024. Estamos participando con nuestra historia secreta del Loa al Paposo, historia secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico. Con este libro, un poco gordo, de unas 435 páginas. Y amigos, nos preguntaban algunas personas en la feria, ¿por qué es historia secreta? ¿Qué hay que no se conozca? Y nosotros queremos decir que hay muchas cosas que no se conocen desde la forma misma en que se funda y se forma la nación boliviana, con componentes espirituales, culturales, muy importantes, que van a formar lo que Jaime Mendoza llamó el macizo boliviano o el macizo andino, que es el núcleo fundial de unión, la piedra miliar de esta estructura que nos mantiene unidos como país, que es la nación boliviana. Eso, con sus componentes telúricos, literarios, etcétera, lo exponemos acá en el libro. Pero además, ¿por qué es historia secreta? Porque acá mostramos, estimados amigos y amigas, por ejemplo, cómo Bolivia fue superior a la República de Chile manifiestamente en el hecho bélico de Paucarpata, cuando invade territorio. Bolivia estaba aliada con la Confederación, con el Perú, era la Confederación Perú-Boliviana. En el año 1837, el protector supremo era el mariscal Santa Cruz, Andrés Santa Cruz boliviano, y Chile invade la Confederación con la idea de someter por las armas y destruirla tanto a Bolivia como al Perú. El mariscal Andrés Santa Cruz, nacido en Huarina, en el norte del altiplano paceño, cerca ya al lago Titicaca, y con su jefe de Estado Mayor, el coronel Francisco Burdett O'Connor, logran neutralizar y hacer rendir en realidad a discreción a el ejército de Chile. Pero ingresa el mariscal Santa Cruz en un acto de magnanimidad increíble, en realidad increíble, perdonando la vida en realidad a los invasores de aquella ocasión, y se firma el Tratado de Paucarpata, que en su integridad le citamos en este libro, y que es un documento histórico, un documento guía en realidad para un derecho internacional público en realidad magnánimo. Este tratado, el mariscal Santa Cruz lo firma con guante blanco, como diría después don Manuel Frontaura Argandoña. Acá está, primeras hostilidades chilenas, la Confederación Perú-Boliviana, política internacional invariable y franca, denominamos a este capítulo, donde no solo hablamos de este hecho, sino que también hablamos de la invasión del Perú a Bolivia en 1841 y de cómo ingresa el ejército boliviano y los bolivianos hasta Puno victoriosos, después de haber matado incluso al presidente de la República del Perú y capitán general de su ejército, general Agustín Gamarra, en Ingavi, en los campos de Ingavi, cerca de Viacha, en el departamento de La Paz. Ingresan los bolivianos, habían matado al presidente del Perú y comandante supremo de su ejército, los habían derrotado a cabalidad, y cuando bien podían agrandar su territorio los bolivianos, en merced al territorio peruano, ingresan hasta Puno, reitero, y sin embargo deciden los bolivianos no anexarse ni un centímetro cuadrado, bueno, más o menos como una uña, ¿no? Ni un centímetro cuadrado de territorio, sino que respetar el patrimonio territorial y la heredad legal de cada país. Y se firma así el Tratado de Puno, precisamente en el año 1841. Paucarpata y Puno son dos hechos fundamentales, pero muy desconocidos, sobre todo en la manera en cómo terminan, cómo concluyen con estos tratados. El Tratado de Paucarpata, que está acá,
transcrito en su integridad de fuente autorizada, en uno de los artículos llega al extremo de decir que se perdona a los invasores y además es importante esto, los invasores que luego en el 39 derrotarían, terminarían destruyendo la Confederación Perú-Boliviana y lanzando al exilio al mariscal Santa Cruz, donde no volvería más a su país sino en un ataúd desde Francia en los años 60 y en el siglo XX. Esto se logra hacer en virtud al trabajo de Zapa, a la conspiración, no solo por el trabajo de los chilenos militar, sino también por la ayuda que tuvieron de peruanos y también de algunos bolivianos. En ese sentido, logran derrotar al mariscal, al genio militar de Andrés Santa Cruz, solamente con este trabajo de zapa y de traición. Y este tratado de Paucarpata que acá está, en uno de sus artículos, establece que se considerará, mejor dicho, a los peruanos que vinieron con el ejército invasor como si no hubieran venido. Se los perdona, se los amnistía completamente. E incluso se comprará, no, ni siquiera se incautará o confiscará, no, sino que se compra la caballada del ejército de Chile, todos los caballos chilenos, previo pago justo, para que su vuelta a Chile, que era por mar desde Paucarpata, que queda a la altura de Arequipa más o menos, debían volver a Valparaíso por mar para que sea más fácil su retorno, porque con un mar como estaba embravecido iba a ser muy peligroso retornar con el peso de los caballos. Se los compra y cosas por el estilo. Es fama para algunos ya que el coronel irlandés Francisco Burdett O'Connor, después de suscrito este tratado, le pregunta, era el jefe del Estado Mayor del Ejército de la Confederación y del Ejército de Bolivia, y le pregunta al mariscal Santa Cruz, le dice, mi general, ¿por qué usted suscribió ese tratado sin darse cuenta que el presidente de Chile, que por entonces era Prieto, de apellido Prieto, si el presidente, sin darse cuenta, le dice que el presidente Prieto es su amigo declarado y no le va a dejar de hacer la guerra por más que usted haya suscrito este tratado? Y Andrés Santa Cruz le responde, estamos en el siglo de la filosofía. Y de esa manera este estadista justificaba su decisión de firmar ese tratado de Paucarpata y de perdonar a los chilenos. Y decimos perdonar porque también en este libro, Historia Secreta, citamos el testimonio de primera fuente y mano del comandante del ejército de Chile y del jefe de Estado Mayor del Ejército de Chile, el coronel Antonio José de Irizarry, quien en el mismo año de 1837 informa los sucesos de Paucarpata a su gobierno y publica incluso un folleto muy raro que hemos podido acceder en esta aventura de búsqueda y de investigación de varios años, en el cual reconoce que eran decididamente e incuestionablemente superior el ejército de la Confederación Perú-Boliviana y que nada podían hacer los chilenos en realidad. Historia secreta, amigos y amigas, porque también en este libro nosotros hacemos ver cuestiones fundamentales desde antes de la fundación de la República, como decimos, en 1825, desde antes de los incas incluso hasta la actualidad. Es un libro donde también hablamos mucho del gobierno, más que mucho hablamos en profundidad y con datos concretos del gobierno del presidente Melgarejo, del general Mariano Melgarejo. Y publicamos nada más la que fue, el libro viene con este mapa, la que fue su obra cumbre, a mi modo de ver, de todo su gobierno, su obra indiscutiblemente más importante, que se traduce y se sintetiza en este mapa. Este solamente es el desierto de Atacama, por si acaso, que es del tratado de 10 de agosto de 1866, hecho por el general don Mariano Melgarejo. Tratado en el cual ha sido muy criticado y polémico, como fue toda la obra de Melgarejo, pero tiene el mérito de que Chile reconoce la soberanía de Bolivia
al norte del paralelo 24, de esta línea roja que tenemos acá, donde está, por ejemplo, Mejillones, que era en realidad el mayor depósito de guano, un fertilizante que cotizaba muy bien en Europa sobre todo. Y hay que tener en cuenta que Chile había declarado propiedad nacional chilena este territorio de Mejillones por ley de la República de Chile de 1842, de octubre de 1842, en el gobierno del general Manuel Bulnes, presidente de Chile, y que había avanzado, había ordenado a su marina de guerra avanzar hasta ahí y a su gente ir a explotar ese guano y enriquecerse, como que se enriquecieron muchos. Pero este tratado logra que Chile retroceda y reconozca que ese territorio es soberanía de Bolivia incuestionable. Entonces el límite se fija acá, aun cuando viene cierto en el paralelo 24 que Bolivia llegaba hasta el río Paposo en el paralelo 25, que era el límite natural del desierto y litoral boliviano de Atacama, que llegaba del río Loa al río Paposo. Por eso el libro titula Del Loa al Paposo. Y el subtítulo de Historia secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico. Historia secreta, amigos, porque en el libro mostramos por qué Bolivia no cede a Chile el territorio. Les decía que el litoral de Bolivia del río Loa era hasta el paralelo 25 ya en lo legal y legítimo jurídico, reconocido por Chile inclusive, hasta acá, hasta el paralelo 25. Mostramos cómo así es cierto que Bolivia solamente cede desde el paralelo 24, 23, de acá hasta el río Loa, donde están Cobija o Calama, por ejemplo. Y no se incluye este territorio donde está Mejillones. En este libro, que pude hacer una investigación en la Cancillería de Chile en Santiago, mostramos y publicamos los documentos diplomáticos sobre cómo para la guerra en realidad. Hacemos ver cómo paró la guerra entre Bolivia y Chile. Y acá mostramos por qué Bolivia no cede ese territorio. Y mostramos que era una condición con la cual paró la guerra, que Bolivia conserve un acceso soberano al Océano Pacífico. Y que Chile era consciente de que no se estaba incluyendo ese territorio entre lo que Bolivia cedía. Y que Chile, los personeros del gobierno de Chile intentaron hacer cambiar el tratado, pero no se lo hizo hasta el día de hoy, que permanece con esa irregularidad que obviamente no se ha tocado en la Corte de la Haya ni en ningún lugar. Este libro, amigos, decimos que es una historia hasta la actualidad, porque llega hasta la retirada del Silala, como titulamos a ese capítulo. Cómo mostramos cómo Bolivia puede ahora utilizar las aguas del Silala y cómo no, luego del fallo de la Corte. Hacemos ver cómo Bolivia renunció incluso a que Chile pague una compensación a Bolivia millonaria en dólares, obviamente, por el uso de esas aguas bolivianas, incuestionablemente bolivianas, que nacen en territorio boliviano y que incuestionablemente han sido canalizadas a territorio chileno. Ni siquiera una compensación ahora se va a pagar o se pagó, y cómo Bolivia renunció y reconoció algo que no se puede reconocer porque no se ajusta a la verdad. Que reconoció en la Corte, acá está, que los canales artificiales, o sea, la manera artificial en que se canalizó agua del Silala a Chile, de Bolivia a Chile, es regida ahora por el derecho internacional y bueno, se reconocieron cosas que nunca se debían ni se podían haber reconocido en buen derecho, ni en justicia, ni en verdad, ni en equidad. Y hasta se renunció a ese pago de dólares que hoy bien hacen mucha falta a los bolivianos. Entonces, esto de alguna manera se puede y se debe reparar. Y también mostramos la historia secreta también del desvío del río Lauca y su relación tremenda con la actualidad. Por ejemplo, eso desembocaba, recién estuvimos asistiendo a un simposio sobre el litio. Desembocaba en el lago Coipasa, que se salinizó, se produjeron salmueras y bueno, está relacionado al litio esto incluso. Pero a su vez produce un desequilibrio medioambiental, el riego del occidente del Oruro, del altiplano. ¿Y cómo se debe reparar eso? Se ha violado ahí una convención internacional que se debe reparar. ¿Y en qué manera Chile utiliza esas aguas
río Lauca, que a la inversa del Silala nace en el territorio chileno y desemboca en Bolivia, naturalmente en esta ocasión, no artificialmente como ocurre con el Silala. ¿Cómo así es cierto que se produce incluso plátano en el desierto chileno del Valle de Azapa? Desierto, utilizando el agua desviada y que se le sustrajo a Bolivia para hacer regar y florecer y convertir un vergel en un Edén donde se produce plátano, bananas, tomate, hortalizas de todo tipo para el consumo principalmente del norte chileno. Este libro, amigos, van a poder encontrarlo en la Feria Internacional del Libro, amigos, acá de Cochabamba. Estoy hoy acá, voy a estar acá hoy lunes hasta el día domingo, pero ya no tenemos muchos ejemplares, así es que pueden apresurarse los que estén interesados. Tampoco hemos traído todos los libros, solamente algunos cuantos. Pueden pasar a adquirirlo allá, el libro que viene con el mapa, que se publica por primera vez del tratado que hizo el general don Mariano Melgarejo con Chile. Yo los voy a recibir afectuosamente como compatriota boliviano. Un saludo cordial, amigos, y los espero allá en el campus ferial de la Laguna Alalay todo el día.